Buenos días a todos, mi nombre es Gustavo Ayala. Primeramente quería saludar a los viceministros, ¿no?, que están por parte del Estado boliviano, y también a las personas de la cooperación y de todas las instituciones que están trabajando en este tema del Latinosan, ¿no?, para este año. Y bueno, yo vengo en representación del Instituto Ambiental de Estocolmo. Nosotros somos una entidad de investigación en temas de agua y medio ambiente. Entonces, no sé si por favor en la pantalla la presentación para que pueda avanzar. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, yo hoy les voy a hacer una presentación relacionada con una aplicación que hemos realizado nosotros, el Instituto, a cargo de mi colega Tania Santos, que está conectada en línea desde Bogotá, sobre un estudio práctico sobre la inclusión del tema de costos ambientales en el tema de la tarifa de agua potable, ¿no?, para el gobierno colombiano, ¿no? Y esto es algo bien importante porque todo del tema de la experiencia en Latinoamérica, todos los países están ya trabajando en poder incorporar todo lo que en términos, por ejemplo, de acciones ambientales, se van a reflejar en tema de inversión, ¿no? Eventualmente se tiene que garantizar que de todas esas acciones tienen que tener un recurso para que eventualmente se puedan llegar a implementar. Entonces, hay diferentes mecanismos y eventualmente eso tiene mucho que ver con el tema de lo que se habló al inicio de esta reunión, ¿no?, que tenemos el derecho al acceso al agua, pero también tenemos la responsabilidad de poder aportar para poder garantizar la sostenibilidad, la sustentabilidad de ese recurso. Entonces, este ejemplo va en ese sentido, ¿no?, de poder mecanizar, operativizar eso. Entonces, el caso específicamente es para dos cuencas en Colombia. Siguiente, por favor. La presentación tiene 4 puntos bien importantes, ¿no? Unos elementos conceptuales que les voy a dar sobre el tema de la implementación, la metodología que nosotros hemos desarrollado, y les voy a mostrar los resultados y unas conclusiones que hemos obtenido de este estudio y lo que eventualmente el gobierno colombiano está haciendo con estos resultados. Siguiente, por favor. Entonces, en la parte de los elementos conceptuales, siguiente. Ya. A nivel de Estado, todos los gobiernos tienen diferentes planes, estrategias para poder hacer el tema de mantenimiento en los sistemas y en las funciones ambientales que tiene cada región, ¿no? Entonces, les muestro acá en esta gráfica. En el caso de Colombia hay un plan de restauración, ¿no? Todo lo que mencionaron, por ejemplo, los colegas del monitoreo de los ODS y de los NDCs, tienen mucho que ver con este tema, ¿no?, de la planificación de la manutención de las áreas forestales. Y eso tiene un impacto muy importante en las cuencas de abastecimiento de los sistemas de los cuales dependen las proveedoras de agua potable, porque eventualmente los bosques son los que regulan, ¿no?, el tema de la capacidad para almacenar agua en las cuencas. Entonces, eventualmente eso es lo que se ha mecanizado en este estudio, ¿no? La autoridad de regulación de agua potable y saneamiento de Colombia, lo que ha hecho es identificar que hay bastantes acciones sobre el tema ambiental, para el tema de protección de fuentes, y lo que ha hecho es hacer un inventario de todas esas acciones que eventualmente tienen, ¿no?, unas fichas, eventualmente tal vez de las acciones, y eventualmente como que categorizarlas para que se pueda incorporar todas esas acciones en términos de los proyectos y las estrategias en este estudio que se ha realizado, ¿no?, hacer una contabilización de cuánto implica esas acciones. Siguiente, por favor. Ya.
Entonces, ¿cómo el instituto ingresa para poder hacer la evaluación de estas estrategias? Es a través de las herramientas que nosotros manejamos, ¿no? Nosotros ponemos a disposición del área técnica y de investigación herramientas que pueden permitir hacer la valoración de los diferentes componentes de una cuenca hidrográfica, hacer la valoración no solamente del componente, por ejemplo, hidrológico, que eventualmente es el que determina cuánto agua disponible está en esa región, sino también la interacción con los otros componentes que vienen a ser los que eventualmente hacen uso de esa agua, ¿no? Entonces, ese siguiente, por favor, es el punto de análisis que eventualmente ha incorporado el instituto en hacer la valoración de estas estrategias que les acabo de mencionar. Siguiente. Ya. Entonces, hay dos acciones o tipologías de acciones que eventualmente están en este análisis que les voy a mostrar, ¿no? Para el tema de la evaluación de las acciones que uno puede hacer para poder hacer la valoración de las medidas que pueden mejorar las condiciones de disponibilidad de agua para provisión de agua potable, están por un lado las acciones ambientales que les mencionaba, el tema de manejar y recuperar las fuentes de agua, y la otra es el manejo de la demanda, ¿no? Es decir, mejorar la eficiencia con la cual nosotros consumimos esos recursos y eventualmente de esa manera poder optimizar, ¿no?, ese uso y eventualmente garantizarlo en un periodo más largo, ¿no? Entonces, esos son los dos componentes que eventualmente se han incorporado también desde el punto de vista de las estrategias, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, estas gráficas están pensadas para poder hacer una contrastación de lo que queríamos valorar, ¿no? Esta gráfica de acá arriba lo que muestra es en la línea azul la disponibilidad de agua y en la línea roja es la demanda que tiene esa región, ese sistema de abastecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que eventualmente pasa con el tiempo? Lo que eventualmente uno hace sin acciones es que la disponibilidad de agua poco a poco puede ir bajando por efectos, por ejemplo, del cambio climático, y en contraste la demanda va subiendo, ¿no? Entonces, cuando llega a este punto de coincidencia es cuando eventualmente la oferta iguala o ya empieza a bajar por debajo de la demanda y se nos presenta casos de déficit, ¿no? Lo que eventualmente se quiere hacer con la valoración de las acciones, entonces es evitar este encuentro, ¿no?, de estas dos líneas para eventualmente hacer la incorporación a partir de las acciones ambientales que eventualmente están acá. El área verde eventualmente está haciendo un efecto de incrementar o modificar el comportamiento de la curva de oferta, y también acciones de infraestructura, ¿no? Puede ser incremento de áreas de regulación, embalses nuevos, sistemas de almacenamiento nuevos, ¿no? Entonces, eso eventualmente lo que hace es incrementar la capacidad de oferta que tiene esa cuenca. Y la otra medida eventualmente en la línea roja lo que hace eventualmente es disminuir la demanda a través de mejorar la eficiencia, ¿no? De esa manera, entonces, ese punto se va recorriendo más hacia la derecha, ¿no? En tiempo va yéndose más allá. Entonces, la idea es que no se encuentre, ¿no?, para que eventualmente llegue a ese punto de racionamiento, se podría decir. Entonces, lo innovador de esta parte es que eventualmente se está incorporando esta área del tema de las acciones ambientales en la valoración, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, metodológicamente, ¿cómo hemos hecho esto? Siguiente. Ya. Como les mencionaba, a nivel de los países, todos tienen sectorialmente, en función a las contribuciones que cada sector tiene, planes para poder hacer manejo ambiental de los recursos, que eventualmente tienen impacto en los recursos hídricos específicamente. Entonces, lo que ha hecho la autoridad reguladora en Colombia para este estudio específicamente es darnos un inventario de todas las acciones que eventualmente se están haciendo para dos pilotos, ¿no?, para dos cuencas pilotos. Y eventualmente nosotros lo que hemos hecho es hacer la caracterización de esas acciones, compararlas o introducirlas en un análisis cuantitativo
y hacer comparativas con una situación base, ¿no? Con una línea base, para poder ver cuáles tienen efectos positivos, cuáles tienen efectos negativos o cuáles tienen efectos mucho más eficientes desde el punto de vista de los costos que eventualmente implican cada una de esas acciones, ¿no? Entonces, son costos marginales, todo lo que les voy a mostrar en resultados tienen relación en términos marginales, ¿no? Relativos a una condición de línea base. Y eso eventualmente se ha cuantificado en indicadores relacionados con la cantidad de agua que eventualmente implica en términos de incremento esas acciones por unidad de costo, ¿no? Y ese es el resultado que eventualmente tiene el estudio. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, acá se puede ver de una manera más clara. En la primera parte de la primera tabla están desplegados los indicadores que se han utilizado para poder hacer la cuantificación. Es costo, es indicador de costo por unidad de caudal, ¿no? Que se está mejorando o que se está garantizando o se está incrementando con esa acción. En la primera parte, en la primera columna, habla del costo medio, del caudal medio, eventualmente es de cobertura general, mientras que la parte de abajo está relacionada con caudal en un periodo específico, que es más su tema operativo, en condición de estiaje, que eventualmente es cuando las cuencas tienen menor cantidad de agua y eventualmente es cuando más operativamente tenemos que tener cuidado, ¿no? Para poder hacer la distribución apropiada del recurso. Entonces, esto es más de tema de cobertura media y este es más para temas operativos en términos en época crítica. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, como les mencionaba, lo que ha hecho el instituto con la solicitud del gobierno colombiano es trabajar en dos cuencas. La cuenca del río Chinchina y la de Chicamocha, ¿no? Que están en la parte central de Colombia. Entonces, la cuenca del río Chinchina, que es la pequeñita que están viendo acá, es la que se ha utilizado como la cuenca piloto, y la grande de acá, la de Chicamocha, es la que se ha hecho como un proceso de validación de la metodología que se ha utilizado. Siguiente, por favor. Ya, hablando de resultados. Siguiente. ¿Qué es lo que genera el estudio y las herramientas y la metodología que les mencionaba, ¿no? Es la condición de la cuenca en términos hidrológicos, el caudal que tiene disponible a lo largo de un periodo específico de tiempo y el efecto de las acciones que eventualmente están en los planes y en las estrategias sobre ese caudal, ¿no? En función a esas diferenciaciones que eventualmente pueden generar las herramientas y todo el análisis que se ha realizado, uno puede cuantificar el efecto de la acción en relación al cambio en el caudal que ha tenido la cuenca y eventualmente puede decir cuál ha generado mayor impacto y ha garantizado mayor cantidad de caudal, pero eso lo estamos contrastando con el tema también del costo que implica esa acción, ¿no? Ese proyecto como tal. Entonces, como pueden ver en esta gráfica que está siendo desplegada, la línea roja es la línea que eventualmente les está mostrando el caudal disponible en condición histórica, ¿no? La línea base que les mencionaba. Y la línea morada es la condición del caudal sin que el Estado haga nada, ¿no? Que eventualmente deje que esa cuenca tenga el incremento en la demanda y que eventualmente no haya ninguna acción ambiental o de mejoramiento de la capacidad de almacenamiento u otra infraestructura. Entonces, lo que pueden ver acá es que hay una disminución en el caudal base, ¿no? en el estiaje, y eso es producto precisamente de que en el estudio se ha incorporado el tema de cambio climático, ¿no? Entonces eventualmente como hay incremento de temperatura, cambio en la variación de las precipitaciones, el producto del resultado sin acciones les está mostrando para este caso de la cuenca Chinchina en Colombia un decremento, ¿no? En la cantidad de agua. Entonces, eso es lo que estamos tratando de valorar, cómo eso puede mejorarse con las acciones y las estrategias que están en los planes, ¿no? Ya sea de reforestación o de cuencas que eventualmente se han recopilado. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, en estos gráficos ya son relativos, ¿no? La primera parte de la izquierda ven la línea base, ¿no? Que eventualmente en términos relativos, en comparación con ella misma, no va a haber ningún cambio. Y a partir de la derecha
están los cambios que eventualmente se están generando con las estrategias, ¿no? La primera, obviamente, que va a ser negativa porque es sin inversiones, y las siguientes, por ejemplo, Vivo Cuenca, que es un conjunto de acciones que están viniendo del plan de ordenamiento de Cuenca, de la unidad hidrográfica específicamente, es algo como un plan de Cuenca, ¿no? Para un poco más generalizar el tema de la acción. Pueden ver que eventualmente esas acciones incrementan un 0.39, ¿no? En relación al valor de la línea base, y de esa manera hacer la valoración de las otras, ¿no? Esto es en términos de incremento de caudal, ¿no? Eso se ha obtenido con el análisis. Siguiente, por favor. Y acá hay una valoración también para poder identificar cuál de todas las acciones, en términos de la condición para condiciones críticas y también para condiciones medias, genera mayor impacto, ¿no? Entonces, acá está puesto en verde las que eventualmente han mejorado mayor, ¿no? Han incrementado mayor caudal, ¿no? Entonces, eventualmente tienen mayor impacto. Siguiente, por favor. Ahora, eso es en términos específicos del incremento. Acá ya se puede ver en términos de cuánto implica esas mejoras. Y aquí es bien importante hacer la explicación de lo que eventualmente uno puede sacar de estos resultados. En el eje vertical de estas gráficas lo que se muestra es el costo de efectividad de los indicadores que les mencionaba, es decir, la cantidad de presupuesto que se ha necesitado por cada estrategia por unidad de caudal que se ha obtenido, ¿no? Que se ha mejorado. Entonces, acá, ¿cuál es la barra que eventualmente estamos tratando de buscar? Las más pequeñas, ¿no? Porque las más pequeñas les está diciendo es el menor costo que se ha generado, se han necesitado menos recursos para poder incrementar unidad de caudal, mayor unidad de caudal, ¿no? Entonces, acá pueden ver que, por ejemplo, la reducción de pérdidas, es decir, mejorar la eficiencia en las redes es mucho más, en términos de costo, más eficiente, ¿no? Y combinado con el tema de, por ejemplo, nueva infraestructura y el tema, por ejemplo, de restauración, ¿no? Entonces, estos son los resultados que eventualmente a la autoridad de regulación de aguas les sirve para poder hacer la valoración de cómo incorporar y también contrastar, ¿no? Las acciones, cómo eventualmente una acción, por ejemplo, de mejora de eficiencia combinada con una acción ambiental, eventualmente se puede incorporar en lo que ahora les voy a mostrar a continuación, ¿no? Que es el tema tarifario. Siguiente, por favor. ¿Puedes pasarlo hasta la parte de conclusiones? Más abajo. Un poco más a la parte inicial de conclusiones. Un poco más. Un poco más. Ahí. Gracias. Ya. Entonces, como conclusión, lo que les acabo de mostrar, ¿no? Lo que hemos hecho es hacer una evaluación de alternativas. Hemos utilizado una metodología para poder hacer la contrastación de los efectos que tiene, y se ha hecho evaluación de los beneficios marginales, como les he mostrado en las últimas gráficas, ¿no? Siguiente, por favor. Un poco más abajo en las conclusiones. Ya. Lo beneficioso del estudio es que eventualmente los resultados pueden cuantificar el efecto en la disponibilidad hídrica, y al mismo tiempo pueden hacer la caracterización de las brechas en términos, por ejemplo, de oferta y demanda, ¿no? En este caso, el umbral que se ha utilizado es al año 2050 para el tema de la planificación. Siguiente, por favor. Y acá está, en el tema de todo eso que les mencioné, lo que ha hecho la autoridad, la reguladora de agua potable, es de todas esas que eventualmente les he mostrado en barras
con su indicador costo-eficiencia y es incorporarla en el tema tarifario, ¿no? Y eventualmente eso acá está, se muestra en el tema, en Colombia el tema tarifario está dividido en dos, hay un costo fijo y hay un costo operativo, ¿no?, de consumo. Entonces, en el costo fijo, la autoridad lo que ha hecho es asignar y eventualmente para el caso de las dos cuencas que les mostraba, en el fijo ha habido un incremento de un 1%, ¿no?, de la tarifa, ¿no? Y en el caso del consumo como tal, un 27%. En el caso de la otra cuenca que no les he podido mostrar por temas de tiempo, en el costo fijo ha habido un incremento del 0.6%, ¿no? No es muy grande, y en el costo operativo es el 10%, ¿no? Va variando en función también de la zona y también de la condición de intervención que se va a realizar, ¿no? Pero es eventualmente lo que están haciendo y yo creo que en todas partes, en todos los países, se está ya empezando a trabajar en este tipo de pilotos para poder incorporar, ¿no?, y poder integrar este tema de la responsabilidad que eventualmente tenemos, ¿no?, para poder conservar nuestras fuentes de agua. Eso es, muchas gracias.